¿Alguien le recuerda, por favor, qué materia es a Wilson? Naturales. Gracias. Una máquina simple es que no utiliza energía. No utiliza energía, aunque no se puede afirmar que no necesita energía porque de alguna manera requiere que se emplee algún tipo de esfuerzo. Acuérdense que Profe, hay unas energía zonas eléctrica, automáticas. señora, dime. Algunas son automáticas, profe. Estas ya son máquinas compuestas que las vamos a ver más adelante. Pero entonces, las máquinas simples, por allá Joseph ya dijo, bueno, no necesitan energía, aunque en realidad sí lo necesitan. Cualquier implemento que necesite un esfuerzo, ya sea tanto físico como eléctrico, pues obviamente se considera un gasto de energía. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir de las máquinas simples, muchachos? Que ustedes se acuerden. ¿Qué más podemos decir, muchachos? Es simple fuerza humana. Bueno, entonces vamos en orden. Laura, ¿tú qué dices? Que con fuerzas humanas. Bueno, sí, necesariamente necesitan, valga la redundancia, eh, un esfuerzo humano. Profe, que necesitan fuerza humana. Exacto, necesitan implementar fuerza humana. ¿Qué más podemos decir? No sé, por ejemplo, allá Sofía, Juan Manuel, Ya se puede Leonardo. simplificar el esfuerzo. Bien, Matías por allá dice algo importante, simplifican el esfuerzo. ¿Listo? Simplifican ciertas tareas. Pues no sé, Juan Manuel, Sofía, Dana, ¿qué pueden Profe, decir? Profe, profe, ayúdame a que hacer el trabajo más fácil. Porque las máquinas me ayudan eso a sí hacer estaba mucho antes. Listo, entonces vamos en orden. Juan Manuel por allá yo le alcancé a escuchar que facilitaban el trabajo. Eso ya lo dijeron. Sofía, ¿qué tú puedes agregar? Profe, que antes se usaba mucho. No te entiendo. Profe, o sea que las máquinas siempre se usaban mucho antes. Bueno, son una de las primeras máquinas que encontramos que pues nuestra capacidad intelectual pudo desarrollar. Divani, ¿qué entiendes tú por máquina simple? No te entendemos. Creo que hay un problema con tu micrófono. ¿Mm? Arregla el micrófono, por favor. Bien, Leonardo, ¿qué podemos decir de una máquina simple? Profe, que una máquina puede ser que nosotros la podemos manejar. Sí, nosotros la podemos manejar. ¿Alguna otra cosa? No, profe, no señor. Profe, si simplifican el esfuerzo. Ya lo dijimos. Brady, Dana, ¿qué podemos decir? Profe, simplifica el esfuerzo. Vale, Laura, dejemos a Dana que nos dé su punto de vista. Que el mecanismo de las máquinas simples es muy simple, entonces por eso necesita la ayuda del ser humano y digamos, la capacidad de la máquina. Bueno, hay algo ahí que es importante mencionar y es, pues, como se dice máquinas simples, también su mecanismo es muy sencillo. No quiere decir que sea simple, obviamente requiere de un esfuerzo también crear ese tipo de mecanismos, pero se puede usar con objetos más cercanos y no tan elaborados, como por ejemplo un computador, no lo podemos armar con solo madera o con solo tener energía, requiere también un tema de microchip, de procesador, de pantalla, bueno, y eso ya es una máquina compleja. En cambio, digamos una polea, una rampa, nosotros sí la podemos armar, sea con cual sea material, inclusive
Las rampas se pueden hacer con la misma tierra del suelo, no es necesario usar algún tipo de material. Entonces a lo que voy es que la máquina simple, para que ya empecemos a tener claro eso, ¿por qué me interesa? Porque cuando empecemos a ver máquinas complejas, deben tener muy claro que es una máquina simple. Entonces, una máquina simple, primero, pues es una de las primeras máquinas que acompañó como tal el progreso humano, o sea, son de las primeras máquinas que tuvimos. Segundo, simplifican el esfuerzo o multiplican el esfuerzo. Digamos, pueden duplicar nuestra fuerza, simplificar pesos y pues hacer tareas mucho más útiles. Y tercero, aunque su mecanismo es muy sencillo, se puede usar cualquier tipo de material para poderlas fabricar, no es necesario profundizar en su fabricación. La cuarta es que requieren necesariamente de un esfuerzo humano, de una energía humana para poder funcionar. ¿Listo? Hay máquinas en donde ya se usan animales, como por ejemplo el molino, que se usaba con burros, movían una piedra gigante y ahí hacían el movimiento giratorio del molino. Pero pues eso ya no se usa. Ahorita ya todos los molinos son eléctricos. Bueno, Profe, una preguntita. Anteriormente no había los molinos de viento, pero eran los molinos de viento. sí, por eso. Hay máquinas que dependen más que todo de temas ambientales, como por ejemplo el molino de viento, aunque ya casi no se usa, ¿sabes? Ya, yo creo que ya sí se usa es por tema de tradición en algunas partes del mundo. Digamos en Europa, que es donde se dio ese tipo de molino, pero hoy en día ya casi todos, si no es que todos tienen componentes eléctricos y pues obviamente les aumenta la productividad de moler y bueno, todo eso. ¿Hay preguntas hasta ahí en torno a lo de máquina simple? Profe, yo tengo una pregunta. No, señor. Juan Manuel, ¿cuál es tu pregunta? ¿En qué época ya se enfocaron las máquinas simples? Las máquinas simples ya empiezan desde que el hombre empieza a formar sus armas a partir de piedra, empieza a moldear los metales, por ejemplo el bronce, el hierro, y ahí para allá pues todo lo que incumbe antes de la revolución industrial, que es algo que ustedes van a ver por allá en sexto de bachillerato, si no es que en séptimo. Van a ver las revoluciones del mundo y una de ellas fue la revolución industrial, que es cuando ya se empieza a implementar máquinas mucho más complejas a las que teníamos. Acuérdense que antes el medio de transporte era el caballo, y si uno quería llevar más personas, pues Era un carruaje, profe, era un ponía el carruaje. carruaje y tenía la máquina simple que es cual la rueda. Pero hoy en día ya pues tenemos las máquinas con motor de combustión interna y eléctricos y pues bueno, digamos una bicicleta es un ejemplo ya también de máquina compleja, porque son engranes que funcionan enlazados a una cadena y pues la fuerza humana es la que la impulsa, pero ya es una máquina mucho más compleja. Nosotros no podemos fabricar una bicicleta de la noche a la mañana como por ejemplo si una polea o una rampa. ¿Listo? Um, bueno, habíamos definido lo de que es una máquina. Vamos a recordar algunos conceptos, que era pues, em, hoy hay herramientas que usamos hoy en día, pero acuérdense de que las primeras herramientas que usamos son netamente manuales. Digamos un destornillador, un alicate, un martillo, un serrucho, aunque muchos de ellos hoy en día ya funcionan con un motor de energía. Todavía se sigue usando herramientas manuales para hacer diversas tareas manuales también. Entonces, eh, son, son aquellas que nos facilitan diversas tareas. Digamos, el alicate nos ayuda a cortar el cable, a sujetar diversos objetos, dado que pues si lo sujetamos con nuestra mano, el objeto como es más duro, pues puede lastimarnos. El martillo, pues para aplicar nuestra fuerza, duplicar nuestra fuerza hacia un punto, como por ejemplo cuando clavamos un clavo, valga la redundancia. ¿Listo? Bueno, todas ellas utilizan de alguna forma energía. ¿Y cuál es la energía? Pues la que nosotros le empleamos. La fuerza que nosotros le empleamos, esa es nuestra energía. ¿Listo? Em, Habíamos dicho que algunas de ellas eran automáticas, o sea que ya
Hoy en día, digamos, el taladro antes tocaba manual, tocaba girar como una manija para que el taladro funcionara, pero hoy en día ya funciona conectándose a la toma corriente o hay unos que ya vienen con batería, entonces han evolucionado algunos. Mm, y pues las máquinas simples, que son las que nos vamos a centrar, son las que necesitan fuerza humana. ¿Listo? Fuerza humana. Por ejemplo, una carretilla también necesitaría de una fuerza humana, porque para poder desplazar los objetos, obviamente necesita de nuestro esfuerzo. Y lo más importante, que simplifican el esfuerzo que hacemos o duplican muchas veces la fuerza. Por ejemplo, una polea nos ayuda a levantar varios kilos de peso de más que por sí solos no podríamos. La rueda nos ayuda a transportar más peso del que normalmente podríamos si lo lleváramos en la espalda. Entonces, son varias máquinas que nos ayudan a facilitar varias cosas. ¿Hasta ahí hay preguntas? Estamos haciendo un repaso. Entonces, para que, por favor, Una lo tengan claro. preguntita. Profe, No sé si Sí, Juan Manuel. una preguntita, profe. Y una preguntita. Y también cuando era la época del hierro, ya existían las herramientas. Claro, porque estuvo primero la piedra antes que el hierro, y la piedra la moldeábamos para poder hacer las lanzas, para poder hacer diversos objetos para cortar la carne, como los cuchillos, y pues se hacían más que todo armas cortopunzantes, que era lo que más nos ayudaba a moldear la piedra. Y obviamente, ustedes ya han visto la era de hielo, ¿no? En la primera parte. Sí, ¿Eh? profe, yo me la he visto que es de un mamut, un perezoso, otro mamut y Listo. una zarigüeya. Recuerden las armas que tenían los humanos cuando van buscando al muchacho, al niño. Son armas de Tenían piedra, un martillo. son armas de piedra, ¿listo? Entonces empezamos con ese tipo de herramientas. ¿Quién iba a preguntar algo más? ¿No? yo, profe, ¿Brady? no, Señor. profe, una pregunta. ¿Cómo se inventó el cepillo eléctrico? Pues eso es básicamente que le meten un motor eléctrico al cepillo y causa vibraciones. Y eso es lo que uno siente cuando, cuando se está cepillando. Eso, la verdad, pues no es la gran cosa, sigue haciendo lo mismo que si fuese manual la, la tarea, pero pues en realidad solamente tienes un motor que hace que vibre, como los vibradores de celular, lo mismo, es lo mismo. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas, entonces recapitulemos la definición. Entonces, Matías, ayúdame recapitulando solamente esto, que es lo que más me interesa. Se denominan máquinas a ciertos aparatos o dispositivos que se utilizan Matías, te voy a que apagues el vídeo para que se estabilice la conexión del sonido. Ángel, Bueno, perdón, profe. Miguel, ¿ibas a decir algo? No, profe. Bueno, entonces, Matías, continúa, por favor. ¿Ya, profe? Sí, ya te escuchamos bien. Se denominan máquinas a ciertos aparatos o dispositivos que se utilizan para transformar o compensar una fuerza resistente o levantar un peso es en, peso en condiciones más favorables. Bien, importante esto y sería muy bueno que lo anotaran. La máquina simple es para compensar una fuerza resistente, o sea, que es contraria, y levantar un peso en condiciones más favorables. O sea, que el esfuerzo no sea tanto para poderlo levantar. Em, Acuérdense que habíamos visto por acá, les voy a mostrar por acá. Bueno, la definición de algunas, vimos que era la rueda, la palanca, la polea, el tornillo, también es una máquina simple que nos ayuda a sujetar una superficie a otra. El plano inclinado, que es el que nos ayuda pues, nivelar dos superficies diferentes, por ejemplo, las rampas para personas que están en silla de ruedas, ese es un ejemplo.
y pues otras máquinas que por ahí vimos. Bueno, estas son las más conocidas, ¿no? Entonces aquí vemos, Profe, la rueda. este es el torno, como le dicen, que es el que es un círculo, es una palanca que se gira y que pues levanta y sube cualquier peso. Es como ese principio de los pozos de agua, que mandan el baldecito de agua, lo bajan hasta bien al fondo y ahí empiezan a subir el agua con la misma poleita. Profe, una preguntita. Eso es la que usaban cuando iban a extraer agua en los pozos en la época medieval? Sí, aunque no es que solo se hayan usado solamente en esos tiempos, actualmente todavía se ve en algunas zonas, digamos en La Guajira, donde es lo más que todo es desértico, entonces la mayoría de agua en La Guajira pues corre por ríos subterráneos y el pozo pues es el que canaliza parte del agua de ese río subterráneo y pues de ahí ellos sacan un poco de agua. Eso es más que todo en zonas donde no hay acueducto o hay alguna fuente de agua cerca. Entonces, ¿qué hacen? Buscar bajo tierra, hacer el pozo y una vez que ya empieza a llenarse el agua del pozo de agua, pues se dan cuenta de que ahí hay un flujo y ahí pueden sacar agua. Y en ese se implementa ese mecanismo. También en las grúas de construcción, los que han visto que levanta un peso, o sea, está en el suelo los ladrillos, el cemento, todo eso, y lo que hace la grúa es levantarlo y correrlo hacia la parte donde se necesita ese material y vuelve y lo descarga dependiendo del piso o la superficie que se necesite el material. También sigue ese principio. La rueda, que es la más común y es una de las primeras que tuvimos, que inventamos, porque la rueda no está naturalmente, sino es inventada, nos ayuda a desplazar diversas cantidades de material en distancias mucho más largas. Es lo que nos posibilita viajar entre ciudades, lo que nos posibilita pues desplazarnos de un lado a otro de una manera más rápida. Acuérdense que la bicicleta, pues al tener esas dos ruedas, pues nos ayuda a desplazarnos mucho más rápido. Bien. La polea, que es un principio básico, es como una especie de rodillo donde en el centro tiene como un riel, ahí va la cuerda y lo que hace la polea es ayudarnos a ¿qué? A usar nuestro propio peso para poder levantar un peso contrario. O sea que con la polea nos ayuda a levantar pesos mucho más grandes al de nosotros, pero pues usando nuestra propia fuerza. Los que se han dado cuenta cuando construyen, digamos, en algunas casas vecinas, esa la usan para subir los bloques. ¿Sí la han visto? La usan para subir los bloques o los baldes de cemento. Sí, pero Entonces, esa es la que usan, la polea. Y pues esa facilita mucho levantar el peso. La cuña, que es el principio del hacha, bueno, sí, del hacha, en donde pues como tiene una forma triangular, este tiene un filo y hace que la madera se parta por la mitad. Ese es el principio, pero entonces para que parta por la mitad la madera tiene que haber una fuerza contundente. Por eso es que el leñador tiene que usar su propio esfuerzo para poder derribar el árbol. ¿Listo? Y la última, que es la que nos ayuda, es la que vemos en el sub y baja. ¿Todos han visto en el parque el sub y baja? sí, profe. Bien, esa es la palanca. Entonces, de un lado, entre más peso haya, levanta al otro. Entonces, cuando ustedes, no sé, se montan en el sub y baja y hay una persona que es de más peso que ustedes, a ustedes se les dificulta un poco más hacer ese proceso de levantarla, ¿cierto? O lo mismo pasa, cuando les ponen una persona más chiquita, por ejemplo, un bebé, a ustedes se les va a hacer mucho más fácil levantarla que a la otra persona. Ese es el principio de palanca. Usar diversos pesos para levantar uno hacia el otro. ¿La ¿Listo? polea es como esto? No vemos. No vemos. Sí, la polea es eso. Entonces va en la mitad como una cuerda de esa rueda y esa rueda va colgada. Esa ruedita de madera que tú mostraste va colgada en una parte y la cuerda va en la mitad de la rueda. Y eso nos ayuda a poder jalar y tensar y destensar la cuerda. ¿Listo? Ya. Bueno, ¿hay preguntas hasta ahí? No, señor. Señor profesor. Bueno,
Vamos a ver un pequeño vídeo en torno a eso. Señor. No lo alcanzamos a ver la clase anterior, entonces vamos a verlo. Y de paso les muestro otro donde ya empezamos a hablar sobre máquinas compuestas. Máquinas compuestas, ¿listo? Entonces, por favor, mantengamos el audio apagado, el micrófono. Si la conexión no es muy estable, entonces ya pueden apagar las cámaras y solamente dedicarse a escuchar, ¿vale? Entonces, corre el video. Señor. Se escucha entrecortado el video. Sí, profe, se escucha muy bien. Sí, profe. Apaga el video. Apaga tu cámara. ¿Listo? A quienes se les escucha intercortado es la conexión, ¿listo? Su conexión a internet. Entonces, para que por favor, si están usando Wi-Fi, se mantengan cerca al módem, o si están usando datos, entonces ya saben, cerca de alguna ventana o algún lado donde no interfiera tanto la señal. ¿Listo? En la ciudad, el hombre va orientado a las tareas mientras cada semana es su fuerza. Juan Manuel, entonces tienes que mirar si alguien más está conectado, si hay No, mucha profe, es que no gente está conectada a la conectado. red. Pongo la conexión el video. Bueno, entonces déjenlo que se reproduzca y si algo ven en la grabación de YouTube, ¿listo? Igual son conceptos que ahorita yo repaso. Bueno, entonces para que por favor no interfiramos más con el video y el resto, ¿vale? Fuerza y su destreza. Con el tiempo comenzó a emplear máquinas, primero muy elementales o simples, y posteriormente cada vez más complejas y sofisticadas. Un paréntesis acá, muchachos. Si se dan cuenta, las máquinas siempre nos han ayudado a facilitar diversos obstáculos que hemos tenido. Inclusive seguimos inventando todavía para pues ir avanzando, para ir a la par del desarrollo que estamos teniendo hoy en día. El ser humano empezó con máquinas muy simples, como las que vimos al principio, pero el ser humano siempre ha tenido esa tendencia de ir mejorando cada vez más la máquina, Entonces, un ejemplo claro, los celulares de los años 90, que eran grandes panelas, hoy en día no son ni la mitad, no alcanza a ser la mitad de lo que eran antes los celulares. Y lo mismo pasa con el tema de las computadoras. Los primeros computadores eran unas máquinas que ocupaban cuartos enteros y ahorita ya solamente podemos tenerlo en nuestro escritorio. Y un celular ya inclusive tiene muchas facultades también que un computador. Entonces, si se dan cuenta, la evolución de las máquinas va a seguir avanzando y eso es algo bueno porque nos va a ayudar a superar varios obstáculos. Acuérdense que ahorita se habla de carrera en el exterior de la Tierra. Entonces, eso ya es algo más complejo. Pero entonces, a lo que voy, el punto es que las máquinas, aunque están las simples, las compuestas son las que van a seguir mejorando. ¿Listo? Entonces, Se llaman máquinas simples aquellas que permiten multiplicar la fuerza muscular humana, posibilitando realizar trabajo con esfuerzo menor. Aquiles de Siracusa, sabio griego del siglo III a.C., fue el primero que sistematizó las máquinas simples y expuso las teorías de su funcionamiento. Famoso por sus múltiples inventos, a él se le atribuye la primera formulación matemática del principio de la palanca. La palanca consiste en una barra rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo llamado fulcro. Cuanto mayor sea la distancia a la que se aplica fuerza, menor será el esfuerzo para mover el peso. La palanca encontró una amplia aplicación en la construcción, sobre todo para mover grandes pesos. Su utilización es probable que se remonte a la prehistoria. Otro invento importante fue la rueda. Data del cuarto milenio antes de Cristo, pero se desconoce el lugar exacto de su aparición. Un consenso general atribuye a Mesopotamia el origen de los primeros vehículos de transporte. Fruto de la combinación de rueda y palanca surgió el torno, que se utiliza para la elevación de cargas. Consiste en un cilindro horizontal que gira accionado por una manivela conectada a su eje. Por otra parte, la invención de la polea debió producirse en el mundo prehelénico para izar las velas de los barcos. Asociar a otras poleas da lugar al polipasto, lo que permite multiplicar la fuerza ejercida. La polea o el polipasto son el elemento básico de las cabrias o grúas, máquinas que facilitan la elevación de cargas. En la antigua Grecia eran accionadas mediante cabrestantes y en el mundo romano mediante hombres trepadores o rueda de ratón. Estas máquinas perduraron sin apenas innovación hasta tiempos del gótico. Como complemento de los inventos anteriores, el plano inclinado y la cuña contribuyeron en igual medida a servir de gran ayuda en las labores de construcción. bien, muchachos. Entonces, Profe, ¿cómo les pareció? bien, profe, pero es que casi no se alcanzó a escuchar. ¿Me puedes decir para que copien en el cuaderno el nombre del video para así poderlo ver? Por Profe, ya casi se va a acabar el tiempo. Entonces, muchachos, creo que ese es el que empezó a molestar y me pasó con Quinto que la verdad no dejaba escuchar ni tampoco hablar. Entonces, yo les voy a pasar el video, el enlace para que lo vean. Se demora como 2 minutos y medio. Entonces, la siguiente sesión
empezamos con máquinas compuestas y ahí después les digo qué actividad vamos a hacer en torno a eso, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. No sé, pues una sugerencia la que yo vi, me dieron por ahí, es también hacer un tema de maqueta, o sea, tratar de hacer algún tipo de máquina simple. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. El video. ¿Sí? Entonces, si podemos hacerlo así, entonces vamos a dejar de actividad fabricar una máquina simple, pero la vamos a hacer en clase, ¿listo? En clase para yo estar ahí pendiente de cualquier inquietud que tengan. Bueno, entonces muchachos, ¿Vamos a ahorita hacer una máquina simple, profe? sí, pero en clase, ¿listo? No, no es para tarea, no es para hacer en la casa, Profe, ¿qué materiales se necesitan? ¿listo? Venga. Ya lo cuadramos la siguiente clase. Por ahora vayan pensando qué tipo de máquina van a recrear, ¿listo? Van a fabricar. Vayan pensando eso. Pero materiales y eso lo hablamos la siguiente sesión, ¿listo? La siguiente sesión la hablamos para todos manejar una misma voz. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, por ahora nada de materiales, nada, no se compliquen. Vamos a hablarlo la siguiente clase. Me interesa bastante que repasen este tema. Me interesa mucho eso. ¿Listo? Entonces, ahorita les envío el enlace para quienes no pudieron verlo. Quienes pudieron verlo, excelente. Espero que les haya gustado. Y nos veríamos ahorita en informática. ¿Listo? Leonardo, ¿tú al fin vas a hacer la presentación sobre la creación de Sí, correo profe, sí. de celular? ¿Sí? ¿Necesitas que compartir pantalla o vas a usar algún mecanismo para mostrarle a tus compañeros? Pues, profe, si me deja utilizar la pantalla, pues sí. Listo, lo que necesites. ¿Listo? Entonces ahorita nos vemos, muchachos, ¿vale? Muchas gracias. Nos vemos ahorita. Hasta luego. Chao, profe. Profe. Hasta luego. Profe.